Palabra del señor senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos en el mismo sentido. Con su venia, presidente, compañeros, compañeras. Bueno, son varias propuestas de modificaciones a esta ley de ingresos. Algunos argumentos se han comentado ya aquí. Primero, el artículo 73 de la Constitución establece el tema de la deuda pública, tan comentada aquí el día de hoy. Y es muy claro, pero hace mucho tiempo que dejó de cumplirse, hace mucho tiempo que el artículo 73 de la Constitución es letra muerta. En ese artículo se dice que el Congreso tiene facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación y también para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Tiene varias implicaciones esta definición, que es muy precisa, que este Congreso tiene la facultad entonces de dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo se va a endeudar, aprobar los empréstitos, los créditos que el Ejecutivo celebre, reconocer los empréstitos que el Ejecutivo celebre, reconocer las deudas que contrae el Ejecutivo y mandarlas también pagar. Es decir, el artículo 73 constitucional dice que el Congreso tiene la facultad para dictar las bases que deben respetarse en la celebración de los créditos, y los créditos deberán ser aprobados y reconocidos por el Congreso. A partir de esta lectura, si regresamos y revisamos el artículo 2 de esta ley de ingresos, vemos que es claramente inconstitucional. ¿Por qué? Porque en este artículo hay dos aspectos que violan al 73 constitucional. El primero es que autoriza a priori la contratación de deuda por parte del Ejecutivo, y sin que dicha celebración sea aprobada por el Congreso, como se dice en la Constitución. Y el segundo es que autoriza al Ejecutivo para contraer deuda con fines distintos a la ejecución de obra pública que aumente los ingresos del Estado. En específico, posibilita la contratación de deuda para pagar el gasto corriente del gobierno federal, tal como lo dice el artículo 2 de esta ley de ingresos. Dice: para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, cuando habla de la deuda que se está aprobando. Es decir, es inconstitucional por dos aspectos. Una cuestión que no mencioné es que los empréstitos dicen que no podrán tener un fin distinto, dice el 73 constitucional, que no sea la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo que se actualice alguno de los supuestos que en el mismo artículo se establece. Entonces, se viola en dos aspectos en el artículo 2 de esta ley de ingresos a lo que dice la Constitución. Primero, es inconstitucional porque autoriza a priori la contratación de deuda por parte del Ejecutivo sin que dicha celebración sea aprobada por el Congreso. Y el segundo
es que autoriza al Ejecutivo para contraer deuda con fines distintos a la ejecución de obra pública que aumente los ingresos del Estado y sí deja una definición muy amplia para que sea contratada deuda para financiar el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, para que pueda financiar el gasto corriente. Hace mucho tiempo que dejó de cumplirse este artículo en nuestro país y es la base de una controversia constitucional que este Senado de la República presentó ante la Corte y que está pendiente de resolverse. Por cierto que esta reserva la estoy presentando en conjunto con el senador Roberto Gil. Bueno, otra reserva que es muy importante es sobre el artículo 11º transitorio, una adición de un 11º transitorio que tiene que ver con el cálculo del PIB potencial. Este es el primer año donde tiene vigencia la regla de balance estructural aprobada en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cambió de manera importante la forma en cómo describimos o la forma en cómo acepta el Congreso permitirle al Ejecutivo, atendiendo a los distintos ciclos económicos, poder tomar deuda para generar un paquete contracíclico de gasto y poder reactivar la economía. Se cambió la visión del déficit cero a una visión dinámica donde pudiera haber endeudamiento temporal. Sin embargo, para que haya sustentabilidad en el mediano plazo de esta regla de balance fiscal, pues no debe haber simulaciones en su cálculo. Y lo que tenemos en este año son cifras que difícilmente se van a cumplir en el cálculo del PIB potencial, que por cierto el año pasado no se aceptó que fuera una institución independiente quien lo calculara, sino que lo calcula la propia Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es importante la cifra del PIB potencial? Porque se definió un gasto corriente estructural, es decir, el gasto que no depende del ciclo económico, que estuviera fijo a partir del crecimiento o que creciera al mismo ritmo que crece el PIB potencial, y de esta manera evitar que el gasto corriente siga creciendo de manera desmedida. ¿Qué hacen en este año? Pues lo que hacen es inflar el PIB potencial para poder llegar al nivel de gasto corriente estructural que quiere el gobierno. Y son cifras verdaderamente increíbles. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre lo que vamos a crecer, el pronóstico de crecimiento y el PIB potencial? ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es ese diferencial? Hacienda dice que es 4.8%. El Banco de México dice que va a ser 2.4%. Es decir, la estimación de Hacienda es 100% la que tiene el Banco de México, lo cual parece increíble. El PIB potencial, según Hacienda, tendría que estar creciendo por arriba del 8%. ¿Qué pasaría si tomamos el PIB potencial calculado por el Banco de México y su crecimiento para ver cuál debería ser el gasto corriente estructural en este año? Pues vemos que se pasa en 70,000 millones de pesos. Es decir, se infla la cifra del PIB potencial para simular que se está cumpliendo con la regla de balance estructural. Si tomamos la cifra del Banco de México, el gasto corriente supera el límite que establece la ley en 70,000 millones de pesos. Soluciona esto. Vamos a estar en la simulación permanente si le dejamos a Hacienda la posibilidad de que calcule el PIB potencial. Tiene que ser una institución independiente, lo propusimos desde el año pasado
propusimos que se hiciera pública la metodología, cosa que no ha ocurrido. En ese sentido va la redacción que estamos proponiendo, que a partir del ejercicio fiscal 2015, la estimación del Producto Interno Bruto Potencial sea realizada por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática y que sea publicada en su página electrónica. Y además, pues es tiempo también de ponerle un límite. Me faltan todavía 3 artículos, Sonoria, pero es importante ojalá se acepte esta propuesta. Y también, bueno, es importante que ya pongamos un límite, incluso que nos demos chance, nos vayamos al 2018 para pedirle a este gobierno que regrese a una ruta de sustentabilidad y por lo menos que alcance un balance estructural a 0 en el 2018. También, recordando lo que hicimos el año pasado, quiero mencionar que hubo un artículo 5º transitorio. Hay que recordar que el año pasado se le dio al gobierno la posibilidad de que tuviera muchos más ingresos. Se aprobaron nuevas cargas fiscales donde se exigió que las familias y las empresas trasladaran más recursos al gobierno. Lo mínimo que se podía esperar en esa situación, máxime que la economía estaba en recesión, era pues que se gastaran o que hubiera medidas de austeridad. Se planteó un 5º transitorio donde se planteaba un 5% de ahorro en la partida de sueldos correspondientes al personal de mandos medios y superiores y de 5% del gasto de operación del gasto corriente estructural, mismos que no fue cumplido. No tenemos información en los reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda de qué pasó con este artículo 5º transitorio. Y en las estimaciones más conservadoras, estas medidas de 5% en sueldos y salarios de altos funcionarios y 5% de gasto de ahorro en el gasto operativo corriente estructural, pues daban una cifra de alrededor de 60,000 millones de pesos. Para este año, cuando sabemos que se va a recortar por lo menos en 8,000 millones, lo menos que podría proponer esta Cámara es que sean absorbidos a partir de programas de austeridad. Y creo que deberíamos repetir la misma medida que se planteó para el 2014 en términos de austeridad. Que otra vez pongamos ese artículo y que exijamos como Senado pues que lo apruebe el Ejecutivo, porque está dentro de la Ley de Ingresos 2014 y es como si no existiera. Esa es la propuesta de un artículo 12º transitorio. También un artículo 13º transitorio. Y esto es que no pospongamos más la reforma estructural que está pendiente, que es la del gasto público. Tenemos que empezar a revisar la estructura del gasto público, el poco valor agregado que está generando en la economía. Tenemos que cortar esta dinámica donde el esfuerzo principal es por tener más ingresos y vemos un gasto que no, por más que se aumente, en este año, por ejemplo, creció lo que había crecido en los últimos 4 años, creció de un solo golpe y vemos que no tiene impacto en la economía. La respuesta es muy sencilla, la del INEGI. El valor agregado del gasto público en los distintos sectores de la economía es cercano a 0 o negativo. Es tiempo de que revisemos esto. Estamos proponiendo que se genere a partir del 1 de enero un grupo de trabajo entre el Congreso y la Secretaría de Hacienda para empezar a revisar la calidad y productividad del gasto público a fin de que planteemos una reforma en esta materia y el gasto público, nos aseguramos, tenga un impacto en la economía. Por último, estamos proponiendo cambiar de acuerdo en desaparecer la actual redacción del artículo 4º transitorio. El artículo 4º transitorio revela
la visión que tiene la Secretaría de Hacienda sobre el gasto público, que es: déjenme aquí una bolsa fuera de la supervisión del Congreso, es una bolsa libre para instrumentar los organismos nuevos que se derivan de la reforma energética, todas estas estructuras burocráticas a las que no se le pone límite. Es una bolsa sin límite para que construya estas nuevas estructuras. Ya se mencionó aquí el Centro Nacional de Control de Gas, que no viene en el presupuesto, el Centro Nacional de Control de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, la estructura del Fondo Mexicano del Petróleo, no viene en el presupuesto de egresos cuando ya se debería tener. Solo se incluye la transformación que hará la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. En lugar de esa redacción, estamos pidiendo que en el cuarto transitorio tengamos mayor certidumbre sobre la fórmula para calcular el proyecto de precio de barril de la mezcla mexicana de exportación y obligar a que sean públicos los datos, la base de datos, la memoria de cálculo y una nota metodológica sobre la aplicación de esta fórmula. Son las propuestas que tenemos. Gracias por su tolerancia, presidente. Muchas gracias, señor senador.